solución. De hecho, vamos a checarla. Entonces, observemos la siguiente situación. Déjenme checar nada más. Los que terminan de unirse. Bien, entonces vamos a observar lo siguiente. Tenemos nosotros precisamente una paleta estacionaria, de la cual vamos a calcular, nos pide que se calcule precisamente la fuerza que se debe aplicar. Estamos en un sistema bidimensional, ahí dicen que tenemos 150 galones por minuto, 150 galones por minuto equivale a 0,00946 metros cúbicos sobre segundo, el diámetro es de 1 pulgada, es decir, 0,0254 metros, el área sería de 5,067 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Nada más vayan cotejando que sean correctos estos valores, por favor, para calcular la velocidad. ¿Alguien sí logró hacer el cálculo que haya terminado? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a realizar. Chequen si es correcto el valor de la velocidad, sería precisamente el caudal sobre el área, y nos da 18,67 metros sobre segundo de la velocidad en el punto número 1. Chequen, lo estamos suponiendo precisamente que el sistema el chorro viene de izquierda a derecha, pega en el ángulo, se deflecta a 90 grados y se va de manera vertical, y estamos pensando en que el fluido se está moviendo de manera homogénea. Y con el mismo diámetro que llega ahí, con ese mismo diámetro sale impulsado en lo que es la parte de velocidad 2. Entonces, vamos a checar bajo estas condiciones cuáles serían los valores de estas fuerzas. Me dicen si hasta aquí hay alguna duda, si tenemos todos la velocidad, ya la velocidad 1, se da 18,67. Realicen el cálculo y me dicen si es correcto. ¿Sí? 18, vamos a checar. ¿Cuánto? El valor que da, debieron haber llegado a un valor aproximado de 18 metros sobre segundo. ¿A quién ya llegó a ese valor?
1.866 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto te queda en tu área? El área, si tomaste como área 5.067 por 10 a la menos 4. Sí, por 10 a la menos 4. A mí sí me salió, profe. Ok, 260 y... de acuerdo, gracias. ¿Alguien más? Bien, entonces hasta aquí tenemos, ¿ya quedó? Ok, Sí, da lo mismo. 18.66 me dio. gracias. Ahora, vamos a checar entonces precisamente, ya teniendo esta velocidad, nos vamos a la dirección X, vamos a hacer el análisis en la dirección X y sería suma de fuerzas en X sería igual a densidad caudal por el delta Bx y esto es igual a la densidad por el caudal por la velocidad X final menos la velocidad X inicial, que es lo mismo que poniendo los puntos de velocidad 2 en X menos velocidad 1X, que sería precisamente en la dirección X inicial y final. Bueno, entonces bajo estas condiciones tenemos de la propia figura, tenemos que la velocidad 1X es igual a la velocidad 1. La velocidad 2X es 0. ¿Sí? La velocidad 2Y sería velocidad B2 y la velocidad B1Y sería 0. Estamos considerando el chorro uniforme. La velocidad 2, por ejemplo, como les comentaba aquí en un principio, la velocidad 2 va a ser igual a la velocidad 1, aunque una está en forma vertical y otra en forma horizontal, porque estamos considerando que llevan todos la misma sección. Es como si fueran en el interior de una tubería, ¿sí? Como si todo el chorro del fluido fuera en el interior de la tubería. Bueno, entonces ya metiendo valores, tenemos que B2X es 0, entonces sería menos B1. Tenemos ya las fuerzas que están en X es exclusivamente Rx y como va hacia la izquierda, entonces sería negativa. Y eso es igual a densidad caudal por 0 menos B1, a como lo habíamos hecho en el primer ejercicio el día de ayer. Sustituimos valores y nos queda de 176.614 newtons, que equivale a 39.69 libras. ¿Eh? Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? No, gracias. Gracias. Bien, entonces continuamos. Ahora se observan ustedes, me dicen si están copiando todavía, ¿eh? Ok.
Aguilar Vázquez. Presente, profesor. Gracias. Aguatsi. Presente. Gracias. Amaro Méndez. Presente. Gracias. Castillo Lara. Presente. Gracias. Cruz Bautista. Presente. Gracias. Chilaca. Cuella Ramos. Gracias. De León Aldino. Espinosa Hernández. Eufrasio. Rosalba. Rosalba, gracias Rosalba. Eufrasio no está. Ok. Galindo Reyes. Presente. Gracias. Renato. Presente, profe. Erika. Gracias, Renato. Presente, profe. Gracias, Erika. Ojeda Martínez. Gracias. Pérez García. Presente, profesor. Gracias. Sánchez Camacho. Itzel. Solar Martínez. Tomasatsi. Presente, profe. Gracias. Vargas Mendoza. Gracias, Ana María. Ok. Bueno. Bien, entonces vamos a continuar con el ejercicio y vamos a checar lo siguiente. Quedamos que teníamos hasta aquí en la dirección X. Ahora existe chorro en la dirección Y también. En el caso anterior que se deflectaba hacia ambos lados, hacia arriba y hacia abajo, también teníamos ese tramo del chorro, pero existía en ambos sentidos. Ahora observemos, aquí está en un solo sentido. Entonces lo vamos a calcular en la dirección Y y la misma ecuación aplica. Tenemos suma de fuerzas en Y igual a densidad caudal pero ahora sería por el delta BY, y eso sería RY. ¿Por qué RY? Porque RY va hacia arriba. Después igual a densidad por caudal por la velocidad en la salida menos la velocidad en la entrada, pero en la dirección Y. La velocidad en la salida es el punto 2, que sería aquí, y sería B2Y, menos el de la entrada en esa dirección, sería B1Y. Pero si observan ustedes, B1Y, aquí no tenemos B1Y, por lo tanto esta ecuación se va a simplificar y tendríamos que sería 1000 por el caudal, que ya lo habíamos calculado, por la velocidad B2Y, pero B2Y vale lo mismo que B2 y B2 vale lo mismo que B1, ¿sí? Porque el chorro es constante, por lo tanto sería 18.67, que es el valor que ya habíamos calculado, menos el valor de B1Y, y B1Y vale 0, porque no hay componente vertical en la entrada del fluido, y esto nos va a dar un total de 176.614 newtons, equivalente a 39.69 libras. Verifiquen el cálculo y me dicen si hay alguna duda.
si alguien ya percibe. ¿Sí? Ay, es que me sacó mi internet, bueno, se salió del internet. Mi internet está fallando y por eso no puede pasar lista, pero Ah, ok, Itzel. Sí, lo justifico enseguida. gracias. Sí. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? ¿Dudas? Ok, bien. ¿Podemos pasar al siguiente ejercicio? ¿Cómo van? Bueno, voy a pasar al siguiente ejercicio. Gracias. Bueno. Bien, entonces vamos a presentar ahora el siguiente ejercicio. Me voy a esperar un momento en lo que copian el enunciado. Me dice, es un ejemplo ilustrativo para que vean lo que pasa precisamente en un anuncio publicitario, por ejemplo, en una pista. Es equivalente también a tener una pala de un árabe, por ejemplo, en una turbomáquina, pero el ejemplo es muy claro para que vean cómo se toma en cuenta ahí con la dirección del viento y todas las características y velocidades del mismo. ¿Sí? Entonces me dice, los señalamientos para una autopista se diseñan para que soporten vientos de hasta 125 kilómetros por hora. Obviamente este es un
una condición de diseño para lo cual se generan estos cálculos. Estos cálculos por lo general se toman en las velocidades más altas en los últimos, por ejemplo, algunos autores lo toman entre 5 y 10 años. Si las velocidades, por ejemplo, más altas en una X zona han sido, no sé, 100 kilómetros por hora, por ejemplo, para el anuncio espectacular, se le considera un cierto porcentaje adicional y, por ejemplo, se diseña, no sé, para 125%. Generalmente se toma de un 20 a un 30% adicional. Entonces pensemos que la velocidad ahí donde se va a colocar ese anuncio, por lo general en los últimos 10 años, ha sido de aproximadamente 100 kilómetros por hora y el anuncio se va a diseñar para 125 kilómetros por hora. Esto no quiere decir que no pueda fallar el sistema. Si en un momento dado, por cualquier situación imprevista, se llega a soltar un viento mucho mayor a este que se está presentando, pues obviamente el sistema va a fallar. O lo mismo, por ejemplo, en la condición de vibraciones. Generalmente cuando se diseña un completo se hacen las memorias de cálculo por todas las condiciones. Vamos a suponer que solo se hizo por esta condición y que llegase a fallar por vibración. Pensemos que está vibrando ahí en esa zona del sistema y que se tienen condiciones de que las frecuencias de trabajo son igual a las frecuencias naturales. Esto va a hacer que se tengan las mayores amplitudes de vibración y obviamente también puede causar la destrucción del mismo, que fue lo que ocurrió, por ejemplo, en el puente de Tacoma Narrows, ¿no? Bien, nos piden calcular la fuerza total sobre el señalamiento que mide 4 por 3 metros. Y dice, si el viento lo golpea de manera perpendicular a su cara. Estamos considerando que el viento llega así muy bonito y pega en forma perpendicular. Por lo general, pues llegan de ráfagas de diferentes lados. No es muy ordenado el fluido, ¿no? Pero vamos a considerar, por ejemplo, el caso más simple, que llega ordenado el fluido y golpea contra el espectacular. Y nos dicen calcular la presión equivalente sobre el señalamiento en pascales. Dice, el aire está a menos 10 grados centígrados. Para un análisis más profundo de este problema, nos dicen, por ejemplo, que se consulte el capítulo 17 y problema, por ejemplo, 17.9. Este es de un libro que se llama, se los puse aquí para que lo vean como referencia, de un libro que se llama Robert L. Mott, para cálculo precisamente de estos sistemas. A ver, permítanme. Un momento, ¿eh? Bueno. 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 ¿Sí? Ah, sí, ¿qué pasó? Es que tardé en contestar porque estoy en clase. ¿Qué pasó? Sí. No, pues prácticamente no dice nada. Yo lo entiendo así, que se refiere a situaciones de, por ejemplo, que tú quieras publicar algo en redes sociales acerca de la universidad o que subas a la página de la universidad cuestiones que a lo mejor no nos las han autorizado. Que digas tú, la carrera de energías renovables propone hacer esta y esta y esta solución en el ámbito de los PIBAS. Ay, a lo mejor no te autorizaron eso, entonces tienes que hacerlo llegar a lo mejor a través de un memo para que se pueda subir a la página. Sí, se refiere a eso. Sí, más enfocado a ellos. Sí, 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 es más para ellos. Ajá. Sí, es para eso. Sí. Pues sí. Claro. Pues sí, no, eso es también. ¿Ah? Sí. A ver, a ver. Pues aquí ahorita estoy en clases, digo, ahorita tengo 4 horas seguidas. Estoy aquí sentado 4 horas seguidas ahorita. Pues ahí, cambiando ahí y atareado. Pero bueno. ¿Sí? Sí. Pero pues, ¿qué se le hace? Ni modo. ¿No? ¿Sí? No, todavía no. Ajá. Pues a ver. Ahora le puedes, Rocío, fíjate.
Adiós. Adiós. Bien, entonces, perdón, jóvenes, ahora vamos a regresar a la figura. No sé si todos ya tienen la figura, no hay problema. La figura. Sí, ya copiaron la figura, perdón, el enunciado. El enunciado, sí, la figura apenas. Okay. La figura, voy a subir para que pongan la figura y ahorita empezamos su análisis. ¿Vale? Copienla, vamos a esperar unos 5 minutos más, ya ahí nos aparece cómo quedaría la paleta, digamos, no se hizo muy bien ahí en la figura en el sistema tridimensional, pero creo que se entiende. Llega y golpea ahí donde está la flecha, de vuelta, por ejemplo, a la derecha, y pega precisamente perpendicular a esa cara. La cara tiene 4 por 3 metros, el viento llega con 125 kilómetros por hora, y pues se tiene una varilla que va a estar soportándola. ¿Sí? La varilla, obviamente, generalmente este tipo de espectaculares, si observan ustedes, pues no lleva alguien comentaba en un principio si las reacciones podían ser, incluso en un momento dado, ficticias, llamémosle así, entre comillas. El hecho de que se ponga aquí una reacción en X es para que, ¿qué valor tendría que poner yo en Rx para que no se deflecte y que quede prácticamente con cero ese valor de los 125 kilómetros por hora? Generalmente esa reacción, en otras palabras, lo que voy a tener yo es una fuerza que va a estar yendo hacia ese sentido. ¿Y quién me va a dar ya físicamente, nada más que es aquí ahondar un poco más en la parte de mecánica de materiales, quién me va a dar el soporte de esto? Pues la estructura, el poste que tiene abajo, y este poste va a tener anclado aquí un momento que se llama un par torsor, y ese par torsor junto con la fuerza vertical, horizontal que va a tener, son las que van a equilibrar este sistema. Si yo quisiera anular, digamos, la fuerza horizontal que esté aquí y evitar que se dé el torque en la parte inferior del poste, tendría que colocar una reacción aquí en X, que equilibre la fuerza que me va a provocar esa velocidad del viento, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, no es de que vaya a haber ahorita ahí un soporte. Si nosotros lo quisiéramos poner, pues obviamente vas a gastar más. Tenemos que poner ahí una estructura, a lo mejor una pared, y poner una varilla que esté deteniendo ahí para evitar el daño. Pero entonces es gastar, todavía es gasto en exceso. Si eso lo puedes poner con este elemento aquí de este poste, pues adelante. Lo que se hace es que el poste se diseña como una columna, y esa columna se calcula en función de las ecuaciones de Euler, pero no las de Euler para mecánica de fluidos, sino las ecuaciones de Euler para trabajar columnas y la parte de mecánica de materiales. ¿Sí? Bien, hasta aquí alguna duda. Esos 125 kilómetros por hora, vayan haciendo la conversión, porque después resulta que ya me estoy brincando aquí algunos pasos, no le estoy poniendo toda la conversión. Esos 125 kilómetros por hora equivalen a 34.722 metros sobre segundo. ¿Sí? Verifíquenlo y ese debe ser el valor. Chequenlo si es correcto. Me espero tantito ahí. Tenemos el área, ya vimos que es una sección aquí rectangular, entonces sería 3 por 4, es base por altura. Ya está, no es un elemento circular ni nada por el estilo. Entonces la velocidad es ya sabemos que es de 34.722 en metros sobre segundo. El caudal, por lo tanto, va a ser área por velocidad y sería de 416.667 metros cúbicos sobre segundo. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna observación? ¿Nadie? Ok.
Me dicen si ya puedo pasar a la solución para que empecemos a explicar. Pero vayan haciendo el cálculo, por favor, para eso me voy deteniendo, porque recuerden que al último deben escanear esos apuntes y los deben subir a su carpeta, es decir, el apunte que van haciendo en su cuaderno. Profe, una pregunta. 1 kilómetro tiene 1000 metros, ¿verdad? 1 kilómetro, 1000 metros, es correcto. Caray. ¿No queda así? Ah, ya vi que. ¿Ya? Ok. Ya vi que. Gracias, profe. Sí. ¿Alguien más? ¿Dudas? Me dicen así si llegan a esos valores, por favor. Ok, gracias. Entonces, vamos a continuar. ¿Podemos continuar con la solución? Ok, gracias. Vamos a checar entonces. Ya vimos que hasta aquí, hasta el caudal, los valores que se obtienen, aplicamos, por ejemplo, como está todo en la dirección X, es el único donde está pegando. Aquí estamos suponiendo, vamos a suponer que aquí en un momento dado también se tuviera la situación que habíamos visto en un principio, que pegaba en una pala que se va el flujo hacia arriba y hacia abajo. Entonces, la parte que se va hacia arriba, en el caso más idealizado, una parte que se va hacia arriba sería la misma parte del flujo que se va hacia la parte inferior. Por lo tanto, las fuerzas verticales hacia arriba van a ser igual a las fuerzas verticales hacia abajo. Entonces, el sistema estaría equilibrado estáticamente. Entonces, no tiene caso tomar aquí este valor. No se anularía. Por lo tanto, el único valor que tenemos precisamente es en la dirección X. Entonces, en la dirección X tenemos exclusivamente la fuerza y para ella vamos a realizar el cálculo. Si nosotros realizamos precisamente sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener densidad caudal por delta Bx, la ecuación que ya hemos venido trabajando. Lo mismo, la densidad caudal por la velocidad en la salida en la dirección X menos la velocidad en la entrada en la dirección X, y esto sería menos Rx igual a densidad caudal. B2X vale 0. ¿Por qué? ¿Por qué vale B2X aquí 0? Si observan ustedes, tenemos la velocidad 1X aquí en esta condición. El punto 1 sería, digamos, aquí en la entrada del flujo, el punto 2 aquí en el momento que golpea la paleta. ¿Por qué sería aquí la velocidad 2X igual a 0? ¿Quién quiere comentar por qué? ¿Yael? ¿No? ¿Cel? ¿Qué pasa cuando el aire pega, digamos, aquí en la paleta? Imaginemos que llega, golpea y ya hasta ahí quedó. Luego viene otra ráfaga así, llega, golpea y ahí quedó. ¿Qué pasa cuando golpea? Pues choca, ¿no? Y se vuelve cero, ya no, no traspasa la paleta. Exacto, ya no tiene velocidad, entonces su velocidad se hace 0 ahí. Si nosotros lo consideráramos antes de pegar en la paleta, obviamente lleva la misma velocidad. Todo el sistema lleva la misma velocidad aquí, pero la velocidad aquí ya en la salida es en el momento que golpea precisamente la paleta. ¿Sí? A eso hace referencia. Bueno, y para el aire a menos 10 grados centígrados, creo que es lo que nos decía el problema, que el aire se encuentra a menos 10 grados centígrados. El aire a estas condiciones nos da una densidad de 1.341 kilogramos metro cúbico. Yo les comentaba, por ejemplo, cuando hemos llevado esta materia, por ejemplo, si a los que les di yo optativa 1, que el aire generalmente tiene una densidad
relativa de 0.00117. La relativa, la absoluta sería de 1.00117 kilogramos sobre metro cúbico, pero a condiciones normales. Para el aire a 0 grados centígrados su densidad es un poco mayor, no cambia mucho, es simplemente 1.341. Son como poquito más de 2 décimas adicionales. Bueno, ya metiendo datos, pues aquí tenemos los valores, la densidad ya la conocemos. Esto se puede encontrar de tablas o de nomogramas, la densidad del aire. Ya existen muchas tablas en internet. Entonces, densidad caudal, ya tenemos aquí los valores, sustituimos y observen cómo nos queda menos Rx igual a todos estos valores, también menos, todo este menos, por este menos de acá, cuando yo lo pase para acá, este menos sería menos 1, pasa para acá y sería menos, entre menos sería más, por lo tanto el Rx me queda positivo y sería 19.400.9175 newtons, ¿sí? Ese sería el valor de la fuerza que está llegando, quiere decir que tenemos casi 2 toneladas, que serían 1977.667 kilogramos, casi 2 toneladas de fuerza es la que está llegando ahí. Entonces, obviamente es una fuerza pues, considerable para las condiciones que tenemos. Entonces, la estructura debe soportar al menos, si tienen estas condiciones, obviamente y con esas velocidades, la estructura debe ser capaz de soportar estas condiciones, ¿no? De prácticamente 2 toneladas. Contra ellas se diseñaría. Con esas condiciones yo puedo saber que a partir de la definición de presión igual a fuerza sobre área, sería el valor de la fuerza que ya nos dio de 1977.667 en kilogramos o bien los 19.400 newtons. Si lo hacemos en newtons, dividido entre el área la teníamos precisamente acá de 12 metros cuadrados. Por lo tanto, entre 12 y me queda, porque me lo piden en pascales, entonces me queda 1616.74 newtons sobre metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, esa es la condición que tenemos aquí nosotros. Y esto ya en pascales, pues serían 1616. Igual, acuérdense que un newton sobre metro cuadrado es igual a un pascal. En kilopascales, pues queda 1.6167. Por eso es que a veces muchos elementos o lonas que llegan a poner les hacen perforaciones. ¿Para qué? Para disminuir en un momento dado el área. Si nosotros disminuimos el área, obviamente las fuerzas con las que se golpea el sistema son menores, pero las presiones puntuales, como el área es menor, el área de contacto, la presión se vuelve un poco mayor, pero no así con la fuerza, ¿no? Son formas de ir evadiendo al menos una variable o la otra. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Nadie? ¿Dudas, jóvenes? Por mi parte no, profe. Ok, Por mi parte tampoco. ok, gracias. Claro, sí, ahí está. ¿Okay? Ok, y en tanto lo van copiando, esperamos, tenemos todavía 10 minutos, ya en lo que lo terminan de copiar. De hecho, con este ejercicio quiero terminar para no iniciar el otro. Sí vayan verificando, por favor, porque después vamos a ir anclándolo con otros elementos. Y algunos se nos llega a complicar y ya no recordamos ni qué es una reacción, ni cómo calcularla, ni cosas por el estilo, ¿no? Entonces, si hay alguna duda, por favor. Me dicen cuando pueda subir la hoja para que copien todo.
Bien, voy a subir la pantalla un poquito para que terminen el cálculo. Bien, si no existen dudas, de hecho vamos a dejarlo prácticamente hasta aquí. En la próxima clase vamos a realizar, por ejemplo, un cálculo donde se tenga un chorro, por ejemplo, con una especie de parábola. Ya llámese desde un punto de vista donde le llegue el chorro de manera cóncava y le llegue también de manera convexa. Vamos a ver qué ventaja tiene uno sobre otro para que empecemos ya a trabajar, por ejemplo, posteriormente otro tipo de ejercicios y enseguida con elementos o palas en movimiento. Esto mismo, pero ya cuando está en movimiento el sistema, donde se metan ya las velocidades relativas, y de ahí empezaríamos a trabajar ya las ecuaciones de Euler para los sistemas de turbomáquinas. ¿Dudas? Entonces, si no hay dudas, vamos a dejar hasta aquí. ¿Dudas? ¿No? No, profe. Ok, No, pues jóvenes. ninguna.
Muy bien, jóvenes, pues entonces le dejamos profe, hasta aquí. Buen fin de semana, ¿no? ¿Sí? No, ni una. Ok, sale, jóvenes, cuídense, buen fin de semana. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Cuídense, hasta luego. Adiós. Adiós, Sí, igual. profe, gracias. Hasta luego.